bendiga. Amén. Me alegra verles con frío, pero rico, ¿cierto? Bueno, hoy quiero compartirles acerca de conociendo el propósito de Dios para mi vida. Hace unos días estaba escuchando a un conferencista, creo que de pronto muchos de ustedes lo han escuchado, se llama Kenji. Bueno, ese. Él es colombo-japonés, ¿sí? Muy interesante sus conferencias, él es cristiano también. Y él hablaba acerca del propósito en la vida de los hombres, ¿no? Y en su conferencia, a él le preguntaban, bueno, ¿cuál es el propósito de su vida? Y él decía, bueno, el propósito, o para muchas personas le decían, el propósito, conseguir comprarme una casa, conseguir un carro. Y él decía, pero es que ese no es el propósito, eso es una meta. ¿Ya? La meta de conseguir eso. Entonces, ¿cuál es el propósito? Bueno, algunos decían, casarme. Eso no es un propósito, eso es un sueño. Aunque para muchos se convierte en una pesadilla, pero bueno, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es el propósito? ¿En qué consiste el propósito? Bueno, el propósito es tener un negocio y ayudar a la gente, o sembrar árboles, ¿sí? Para muchos el propósito consiste en eso, en ayudar a personas, a hacer cosas, y está bien, todo eso está bien, ¿sí? Pero realmente, porque la conferencia termina diciéndole a las personas, bueno, averigüe usted cuál es su propósito, ¿sí? Y yo me ponía en los zapatos de esas personas y me quedaba como la incógnita, bueno, entonces, ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué? ¿Para qué vivo yo? ¿Para qué existo? Y a raíz de eso, le pedí al Señor que me diera para compartirles esto, ¿sí? Y yo les pregunto, ¿cuál cree usted que es su propósito? ¿Por qué cree que usted está en este mundo? Si alguien me puede decir algo. Para que conozcamos a Dios. Para que conozcamos a Dios. ¿Pero eso lo sabíamos antes de conocerlo? No. Seguro que no, ¿cierto? ¿Sabe por qué? Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿sí? Cuando en el Génesis Dios creó al hombre, Él dijo, y haré al hombre a mi imagen y semejanza. ¿En qué sentido nosotros somos imagen y semejanza de Dios? Vamos a mirarlo aquí en este diagrama. Dice, mi propósito debe estar de acuerdo con los propósitos de Dios. Cuando Dios nos creó a nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios en tres aspectos: en la parte espiritual, en el alma y en el cuerpo. Fíjense que en la parte espiritual hay tres aspectos: la intuición, la conciencia y la comunión. Dios es un espíritu y Él también colocó esa parte en nuestra existencia. También colocó espíritu, también colocó alma. Dios es un espíritu y nosotros también somos espíritu. Dios tiene pensamientos, sentimientos y voluntad. Dios piensa, siente y decide, y eso también lo colocó en nosotros. Nosotros tenemos también esa característica de parte de Dios. Tenemos un alma, ¿sí? Y todo esto está envasado en un cuerpo que va digamos que tiene sentidos con los cuales nos relacionamos con el exterior, con el mundo que nos rodea. Pero ¿qué pasó? Cuando el hombre pecó, sencillamente esta parte espiritual quedó, digámoslo así, desconectada. El hombre quedó separado de Dios y empezó a vivir solamente con estas dos áreas, funcionando estas dos áreas.
esta área está en tinieblas por el pecado, por la desobediencia, porque el hombre se separó de Dios. Ya no había comunión con Dios. Pero fíjense que en esta área encontramos algo muy clave, que es la conciencia, ¿sí? ¿Qué será eso de la conciencia? La conciencia es aquel aspecto espiritual en nuestra vida en el cual todas aquellas cosas que están a nuestro alrededor la van alimentando. Miremos aquí. Cuando nosotros nacemos, empezamos a experimentar muchas cosas, aún desde el mismo momento de nuestro nacimiento, ¿sí? Lo que hemos visto en nuestra familia primeramente. Si nosotros empezamos a ver armonía en nuestra familia, a nuestro alrededor, eso va a ir formando parte de nuestra conciencia. Lo que oímos, ¿qué estamos oyendo desde pequeños? ¿Qué oímos en nuestra familia? ¿Qué oímos en el estudio, en la escuela, en la universidad donde estuvimos, con los amigos? ¿Qué es lo que estamos oyendo? Todo eso va alimentando nuestra conciencia. Lo que hacemos, la religión, ¿qué hemos escuchado acerca de Dios de pequeños? ¿En qué ambiente lo hemos movido con respecto de Dios? De pronto fue un ambiente católico, fue un ambiente donde no se hablaba absolutamente nada acerca de Dios, fue un ambiente donde se creía en santos, en vírgenes. ¿Qué fue lo que en ese aspecto fue llenando mi conciencia? Las creencias, las supersticiones, ¿sí? De pronto de allá de las abuelas, de las tías, que si colgábamos la mata de sábila pues no entraban los malos espíritus, las malas energías, ¿sí? O que la superstición del gato negro, que la mala suerte, en fin. Todas estas cosas fueron conformando nuestra conciencia y trayendo miedos, dudas, mentiras, ¿sí? Estamos llenos de mentiras. Cuando llegamos al Señor, nuestra conciencia ha estado llena de todas estas cosas. Pero cuando recibimos a Cristo, lo que nos decía ahorita Wilson, ¿sí? Que nuestro propósito es agradar a Dios, o que nuestro propósito es conocer a Dios. Pero antes, por todas estas cosas que nuestra conciencia ha estado llena, ese no era nuestro propósito. Estamos alejados de Dios por el pecado. Y sencillamente, volvemos a la imagen anterior, sencillamente no había comunión con Dios, ¿sí? No había comunión con Dios. ¿Qué es la comunión? Pues la relación. No había intimidad con Dios. Cuando no hay intimidad con Dios, sencillamente yo no intuyo la presencia de Dios. Antes decíamos, sí, yo creo en Dios, pero ¿realmente lo conocíamos? No. ¿Realmente experimentábamos su presencia? No. Le teníamos hasta miedo, y entre más lejitos que estuviera, mejor, ¿sí? Entonces, Dios, cuando le rendimos nuestra vida al Señor, Él viene a trabajar en nuestra conciencia. Él viene a limpiar, Él viene a lavar esa conciencia. Por eso Él viene a renovar nuestra mente. Renueva nuestra mente de cosas que hemos hecho. Pedimos perdón por cosas que sabemos que han afectado nuestra relación con otras personas, nuestra propia vida, nuestra relación con Dios. Dice en Hebreos 9:14: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias ¿de qué? De obras muertas, para que sirváis al Dios vivo.
Qué hermoso saber que cuando nos acercamos al Señor, Él es el que empieza a limpiarnos. Él empieza a limpiar primeramente nuestra conciencia. Primeramente empieza a lavarnos. Dice, la sangre de Cristo lava, nos limpia de obras muertas. Por eso tenemos que exponernos a Él. Tenemos que tener comunión con Dios. En la medida que yo tengo comunión con Dios, Él me va limpiando. Él va renovando mi mente. Esas cosas que antes yo creía por tradición de pronto, ¿sí? Y que estaban muy afianzadas en mi conciencia y que de pronto antes me resistía a dejar de hacer. El Espíritu Santo es el que va obrando en nuestra vida y Él es el que va haciendo el cambio, Él es el que va haciendo la transformación. Por eso no tenemos que pelear con la gente para que cambie, más bien orar para que el Espíritu Santo le revele a esa persona y produzca el proceso de cambio. Y en ese sentido también vamos a intuir la presencia de Dios. Hay cristianos que dicen, pero es que yo no oigo a Dios, yo no experimento a Dios. ¿Sabes? Sencillamente necesitas más comunión con Dios, porque en la medida en que usted tenga comunión con Dios, la intuición se le va a ir desarrollando y entonces va a percibir la voz de Dios. Los oídos espirituales se le van a despertar y va a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? A través de la palabra primeramente, ¿sí? De la Biblia. Si usted no lee la Biblia, sencillamente nunca va a escuchar la voz de Dios. A través del Espíritu Santo que ya está en usted. Cuando usted recibe a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar dentro de usted. Pero como las voces de mi conciencia son tantas, ¿sí? Son tantas esas voces de mi conciencia que a veces no me dejan escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor empieza a apartarme para que yo aprenda a escuchar su voz, aprenda a intuir su presencia y aprenda también a usar el don y el poder que Dios me ha dado. Y entonces en un momento determinado, si una persona está enferma, yo por la intuición del Espíritu, yo voy a poder orar por esa persona y ver en acción el poder de Dios. Así que es importante que entendamos que Dios tiene un propósito maravilloso y es formar a Cristo en nosotros, es lavarnos de todas esas obras muertas, es sencillamente que entendamos que Dios anhela que nosotros cada día nos acerquemos a Él y que disfrutemos de Él, ¿sí? Vamos a ver el primer propósito que debemos tener nosotros ya como cristianos. El primer propósito, gracias. El primer propósito es conocerlo y entenderlo. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros lo conozcamos a Él, que nosotros lo entendamos. Dice en la palabra de Dios en Isaías 1:3: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y eso es lo que dice el Señor también de sus hijos, de nosotros los cristianos, los que hemos creído en Él. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Hoy en día el mal de muchos cristianos es que no conocen al Señor, no conocen a aquel que invitaron a su vida. Qué tristeza es ver muchos cristianos que aún juzgan a Dios por cosas que suceden. ¿Y por qué
sucedió este terremoto, ¿sí? Y le achacan a Dios la culpa, o por qué las inundaciones, ¿sí? O sea, empezamos a juzgar a Dios cuando sencillamente todo eso es resultado también de nuestro pecado, de cosas que hemos hecho, y esas son las consecuencias. Dios quiere que nosotros le conozcamos. Dice en Isaías 43:10: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿Para que qué? Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo sois. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Una de las cosas que Dios quiere es que nosotros le conozcamos, le entendamos, ¿sí? Que nos relacionemos con Él para que podamos conocerlo. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de la palabra, a través de la comunión, a través de la oración, a través de congregarnos, ¿sí? Entonces, ese es el primer propósito. Dice en Jeremías 9:24: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? Entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Muchas veces nos alabamos por el conocimiento que tenemos, o nos alabamos por el dinero, ¿sí? Nos creemos la última pesicola, como dicen, por lo que tenemos, ¿sí? Por la posición que tenemos, por el trabajo que tenemos. Nos vanagloriamos por las cosas que tenemos, por la casa, por el carro. Pero dice el Señor: si te quieres alabar en algo, alábate en conocerme y en entenderme. En eso es lo que tenemos que alabarnos, en lo que tenemos que procurar, conocer al Señor. Ese es el propósito que nosotros debemos tener como prioridad en nuestra vida. Desde que te hiciste cristiano, ese debe ser tu primer propósito, ¿sí? ¿Cuál es el segundo propósito? Agradar a Dios. Agradar a Dios. Fuimos creados para agradar a Dios. La adoración está intrínseca en el ser humano. Si no adoramos a Dios, encontraremos un sustituto para adorar y podríamos acabar adorándonos a nosotros mismos. Mire, desde el momento que nosotros recibimos a Cristo, cuando aún antes, cuando usted nació, imagínese cuando usted nació. Yo quiero que cierren los ojos un momentico, ¿sí? Cierren los ojos un momentico. Imagínese que usted está allí en el vientre de su madre y está con los dolores, y ya usted viene a este mundo. Lo está recibiendo un médico, una partera, pero allí está Dios, allí está el Señor recibiéndote a ti, y su expresión es de gozo, es de alegría, porque tú vienes a este mundo, tú, una criatura de Él, viene a este mundo, y el Señor se goza con tu presencia en este mundo. Él te creó para agradarse, Él se agradó de ti, Él se gozó con tu venida a este mundo. Puedes abrir los ojos. ¿Sí lo viste? Ahora sabes una cosa, Dios quiere que tú también te agrades de Él. Ese es un propósito. ¿Y cómo agradamos a Dios? ¿Cómo podemos agradarle a Dios? Una de las cosas con las cuales agradamos a Dios es a través de la adoración. De la adoración. Óigame bien, la adoración no solamente es música. La adoración no solamente es canción. La adoración tiene muchos aspectos, es como un diamante, tiene muchas aristas.
Cuando usted viene aquí a la iglesia, hay muchos aspectos de adoración, no solamente con las canciones. La palabra es adoración, la palabra de Dios es adoración. La predicación es adoración. Yo aquí le estoy adorando a Dios. La ofrenda es una adoración a Dios. Usted se la está entregando a Dios. Aún el saludar, ahora que el pastor la ponía a saludar a los unos a los otros, eso es adoración. La adoración es amor, expresar el amor a Dios. Entonces, Dios quiere que la adoremos de muchas maneras, de muchas formas. Y una de las manifestaciones de la adoración es el amor. Y Dios quiere que nos enamoremos de Él. Enamórate de Dios. Yo no sé si tú eres casado, ¿recuerdas cuando te enamoraste de tu esposa? ¿Sí? Yo sí me acuerdo, y qué rico sentir esas maripositas, y qué rico sentir o experimentar esos encuentros, ¿cierto? Los primeros encuentros de enamorados. Y eso es lo mismo que Dios quiere que nosotros experimentemos, el amor hacia Él, que el acercarnos a Dios no sea, ay, qué pereza ir a la iglesia, qué pereza hacer el devocional, qué pereza, sí, buscar a Dios, no, otra vez, no, bueno, unos 5 minuticos y ya, ¿sí? Que no, que ese tiempo con el Señor sea la expresión de mi amor, que yo le hable, que yo le exprese cuánto lo amo, cuánto lo necesito. ¿Sabe por qué? Porque nosotros fuimos diseñados para adorar. El Señor dice, yo quiero adoradores, tales adoradores busca el Señor. El Señor está buscando adoradores. ¿Dónde encuentro yo adoradores? Voy a mirar en la iglesia Ríos de Agua Viva a ver si encuentro adoradores allí. Y que Él diga, ay sí, allí hay adoradores. Me alegra estar en esta iglesia porque recibo adoración. Qué rico experimentar esa adoración hacia el Señor. Como les decía, leíamos ahorita, el hombre fue diseñado para adorar. Si no adoramos a Dios, vamos a buscar cualquier cosa para adorar. Adoramos al hombre, al esposo, a los hijos, adoramos el carro, la casa, a la América, adoramos los partidos, los equipos, ¿sí? Vamos a buscar a quién adorar, ¿sí? Porque eso está en el corazón del hombre, buscar, rendir adoración. Pero el que tenemos que rendir la adoración es al Señor. A Él es al que debemos adorar. Dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿Sí? Esta es la hora. Ahora que ya recibiste a Cristo, tú tienes la oportunidad de expresar esa adoración. No te cohibas a adorar al Señor. No te cohibas levantar manos. No te cohibas dar palmas. No te cohibas expresar ese amor al Señor. En la medida en que tú lo hagas, como decía al principio Freddy, vamos a estar entrenándonos para que cuando estemos en la presencia del Señor sea fácil adorar, va a fluir la adoración, ¿sí? No vas a estar, yo me imagino de pronto allá el salón de kinder de adoración. Bueno, en este salón están los que nunca levantaron manos, los que nunca abrieron la boca para adorar al Señor, ¿sí? Para que aprendan a adorar. No, que cuando lleguemos a la presencia del Señor ya estemos en la universidad de adoración. Amén. Amén. Así que este es la escuela donde estamos aprendiendo a adorar al Señor. Así que el propósito primero es conocer a Dios, conocerlo y entenderlo. Segundo es agradar a Dios, ¿sí? Agradarlo. ¿Cuándo le agradamos? Cuando hacemos su voluntad, ¿sí? Cuando hacemos su voluntad. Y vamos a encontrar en Génesis capítulo 6, del 8 al 9, vamos a encontrar un pasaje donde Dios, dice la palabra de Dios,
que Dios vio la humanidad en ese tiempo, en el tiempo de Noé, y toda la humanidad estaba pervertida, ¿sí? Dice, tan pervertida estaba que Dios se enojó y Dios quiso raer raer de la tierra a los hombres. Que Dios ¿cómo les digo? Se arrepintió de haber creado al hombre, dice allí en la palabra de Dios. Entonces dice, pero encontró a Noé, halló en Noé gracia ante los ojos de Jehová, ¿sí? Noé era un hombre que sí conocía a Dios y sí adoraba a Dios. Dice, era varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y le encomendó una misión a Noé, y fue que hiciera el arca, ¿sí? Le dijo, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Podríamos decir, bueno, Noé hizo lo que Dios le mandó, pero resulta que en ese tiempo ni llovía, ¿sí? Ni vivía cerca al mar para decir que bueno, un arca para llevarlo al mar, no, estaban lejos del mar. Noé no cuestionó esto. Noé empezó a hacer lo que Dios le dijo. Imagínense, por ejemplo, a los hijos de Noé, los amiguitos de los hijos de Noé, burlándose porque el papá ahora se deschavetó y está haciendo un arca, ¿sí? Y ni siquiera llueve porque en ese tiempo no llovía. En ese tiempo el vapor salía de la tierra para regar las plantas. Entonces Noé en ese momento estaba haciendo algo completamente ilógico para los hombres, pero que Dios le había dado la orden. Dios le dio las instrucciones de cómo iba a ser el arca. Dios le indicó aún cómo lo iba a hacer, y Noé obedeció. ¿Ustedes saben cuánto tiempo duró Noé haciendo el arca? ¿Sí saben? 120 años. No fue en un mes, en un año, fueron 120 años. Imagínense Noé haciendo el arca y nada que llovía o nada que venía agua, ¿sí? Y muchas veces Dios nos dice algo, ¿sí? Y pasa un mes, pasa un año y como que nos desesperamos. Bueno, Dios, ¿y qué pasó de lo que usted me dijo? ¿Sí? ¿Qué pasó? Pero cuando Dios nos habla, afiancémonos en su palabra. Si Dios te ha dado una palabra, si Dios te ha dado una promesa y tú sabes que es de parte de Dios, pues sencillamente afiáncate en esa promesa, cree en esa promesa, declara las promesas de Dios y verás el resultado. ¿Y usted sabe cuál fue el resultado en cuanto a Noé? Que se salvó solamente Noé y su familia. Lo demás quedó arrasado por el agua, ¿sí? Empezó a llover, a llover, a llover. Dice que descendieron la lluvia a borbotones y el arca luego fue flotando, 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 y solamente se salvó la familia de Noé. ¿Por qué? Porque Noé obedeció, porque Noé le creyó a Dios. Así que una de las maneras como agradamos a Dios es cuando hacemos su voluntad. ¿En qué aspecto no estamos haciendo la voluntad de Dios? Tienes que preguntarle al Espíritu Santo, Señor, ¿en qué no te estoy obedeciendo? De pronto con respecto a mí mismo, con respecto a mi familia, a mi trabajo. ¿En qué no te estoy obedeciendo y no estoy viendo tu bendición, Señor? A veces estamos reclamando la bendición de Dios y no la estamos viendo sencillamente porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Es importante que evaluemos eso, ¿sí? El propósito de Dios es que le agrademos, y una manera de agradarle es haciendo su voluntad.
Y otra manera de agradarle es cuando confiamos en Él, incluso cuando parezca sin sentido. Cuando de pronto las cosas como que no tienen razón de ser. Aún así debemos seguir confiando en el Señor si Él me ha hablado, si Él me ha dicho algo. Sencillamente yo tengo que seguir confiando. Dice en el Salmo 147:11: se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Dios se complace cuando confiamos en Él. Dios se complace cuando creemos a su palabra. Pero la pregunta es, ¿vamos a su palabra para saber qué es lo que Dios me está diciendo? ¿Cuáles son las promesas que Dios tiene para mi vida? Yo le recomiendo que cuando usted lea la Biblia, subraye esas promesas que Dios en ese momento le muestra. Eso es lo que se llama rema, que esa promesa es para mí, ¿sí? No es para nadie más. En ese momento esa promesa Dios me la está dando a mí. Por lo tanto yo la subrayo o la anoto en una libreta aparte, porque es una promesa que Dios me está dando, y en el tiempo de Dios se va a hacer realidad. Amén. Amén. Pero tenemos que ir a la palabra de Dios, que ir a la Biblia, no solamente que el profeta oró por mí y me dijo tal profecía. No, sencillamente es la palabra de Dios. Si esa profecía está de acuerdo a la palabra de Dios, amén. Si no está de acuerdo a la palabra de Dios, pues déjela en stand-by. Dice en Hebreos 11, del 6 al 7, dice: pero sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. Óigame bien, si usted quiere agradar a Dios, confíe en Él, crea en Él, crea en lo que Dios le dice, crea en su palabra, no dude de la palabra de Dios. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay primeramente, y que es galardonador de los que le buscan. O sea que nos galardona, ¿sí? Nos da premios, nos da bendiciones, derrama la unción a aquellos que le buscan, aquellos que buscan tener la comunión con Dios. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Este es el ejemplo que veíamos anteriormente, el ejemplo de Noé. Cómo Noé agradó a Dios a través de la fe, ¿sí? De confiar en Dios. Asimismo, Dios quiere que nosotros tengamos ese propósito. Hay muchos más propósitos. Por ejemplo, propósito de servir al Señor, ¿sí? De servirle. Pero yo le digo una cosa: antes que servir al Señor haciendo cosas, de pronto predicando, enseñando, evangelizando, que todas esas cosas son válidas, pero antes de hacer, Dios primero quiere que el propósito principal sea que yo tenga esa comunión con Él, que tenga esa relación íntima con Él. Ese debe ser nuestro primer propósito, conocerlo a Él, conocerlo a Él. Y segundo propósito, agradarlo a Él, agradarlo a Él. Yo te pregunto, ¿le estás conociendo? ¿Lo estás agradando? ¿Haciendo su voluntad y confiando en Él? Espero que cada día eso se convierta en parte de tu vida, porque solamente de esa manera Dios va a ir renovando nuestra mente y vamos a disfrutar realmente de la vida abundante que Dios proporciona. La vida abundante no quiere decir que no hayan problemas, que no hayan dificultades, pero es saber que Dios está allí conmigo, porque yo sé, por la fe, yo sé que Dios está conmigo, yo sé que Dios va a abrir sendas
en esa dificultad, en ese problema. Yo sé que Dios va a usar personas, ¿sí? Yo sé que Dios va a galardonarme, porque estoy creyendo que Él es poderoso para hacer cosas maravillosas. Aún cosas imposibles para los hombres, para Dios no van a ser imposibles. Pero Dios quiere que tengamos como prioridad en nuestra vida esos propósitos. Amén. Vamos a orar, y vamos a orar a pedirle al Espíritu Santo que esa palabra se meta en lo profundo de nuestro espíritu. Y que sea el Espíritu Santo renovando, limpiando nuestra conciencia de obras muertas, de aquellas cosas que en mi pasado, antes de conocer al Señor, han estado en mi vida estorbando esa comunión con el Señor. Padre, gracias porque me diseñaste, Señor, me creaste para ti y permitiste que viniera a este mundo para que te conociera, Señor. Qué maravilloso es saber, Dios, que no fui producto de la casualidad, sino que ya estaba en tus pensamientos, ya estaba en tu mente, Señor, y te gozaste sabiendo que venía a este mundo. Gracias porque me has cuidado en todo ese tiempo, Señor, que aún no te conocía, pero tú me has guardado a pesar de las dificultades, a pesar de los errores, Señor, a pesar de mis pecados. Gracias, Señor, porque me has guardado y me has traído hasta aquí, Señor. Te has revelado, amado Espíritu Santo de Dios. Te has revelado a mi vida, Señor. Me has revelado tu sacrificio allí en la cruz. Lo que tú hiciste, Señor, a mi favor para salvarme. Gracias por esa sangre limpia, sin mancha, que ha venido a lavar mi conciencia de obras muertas. Gracias, Señor. Hoy quiero alabarte, quiero adorarte, Señor, y quiero pedirte, Dios, que cada día mi corazón se rinda y esté ligado al tuyo, Señor. Que cada día mi alma te anhele, Señor. Que cada día, Señor, mi corazón tenga expectativas de estar contigo, enamorarme cada día de ti, amado Dios, anhelar cada día tu palabra y que tú me hables, que tú me enseñes, que tú me guíes, me redargullas, Señor, a través de tu palabra. Gracias, amado Jesús, porque me has guiado, Señor, con tu mano poderosa. Gracias, amado Espíritu Santo de Dios. Enséñame cada día, Señor, a adorar a Cristo Jesús, a mi Señor. Quebranta, Señor, todo temor. Quebranta todo miedo, toda culpa que haya en nuestro corazón, Señor. Ahora declaro que tú la quebrantas por el poder del Espíritu Santo, Señor. Quebranta toda superstición, Señor, aún toda religiosidad en este momento es quebrantada por el poder del Espíritu Santo, Señor. Espíritu Santo de Dios, que mis ojos, Señor, te vean a ti, Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, amado Padre, porque me has escogido como una adoradora tuya. Hoy te adoro, Señor. Hoy te adoro con mi espíritu, Señor. Hoy te alabo, mi amado Jesús. Hoy te exalto, Padre de la gloria.
Enséñanos, Señor, cada día a obedecerte, a hacer tu voluntad, Señor. No ya yo, sino tú en mí, Señor, haciendo tu voluntad. Que mis oídos estén atentos a tu voz para hacer tu voluntad, Señor, y confiar en que tú tienes cosas grandes y maravillosas para mí, Señor. Confiar que aunque hayan obstáculos, Señor, tú estás de mi lado. Gracias, Señor. Aunque hayan dificultades, Señor Jesús, tú nos has dicho que no tema, que sencillamente crea. Y yo creo en ti, Señor. Yo creo que tú eres poderoso. Y más que poderoso, Señor, tú eres un Dios de misericordia, que nos amas, que nos cuidas. Gracias, Señor Jesús. Hoy te alabo junto con mis hermanos. Levanta tus manos y alábale a Él. Adórale. Dile gracias, mi amado Señor Jesús. Gracias por venir a mi vida, Señor. Gracias por enseñarme, revelarme tu palabra, Señor. En eso me quiero alabar, Señor, en conocerte a ti. En eso me quiero gozar, Señor, en hacer tu voluntad. En eso, Señor, quiero rendirte mi corazón cada día. A ti, solo a ti, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor, y te adoro. Te bendigo y te exalto, amado Señor Jesús. Y te doy a ti toda la gloria, Señor. A ti toda la alabanza. A ti toda nuestra adoración, Señor. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Amén. Conclusión. Padre, por la gracia y el poder de tu Espíritu, declaro que estoy conociéndote, aprendiendo a agradarte, a hacer tu voluntad y a confiar en ti, en el nombre de Cristo. Amén. Vamos